Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Estamos en una maravillosa serie sobre el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Y quiero que nos preparemos, porque el Espíritu Santo quiere obrar sobre nuestras vidas en este día. Así que quiero que prepares tu corazón, que prepares tu mente, que prepares todo tu espíritu para que Él te cambie, para que Él te sane, para que Él te transforme y para que Él consuele tu vida y los corazones tuyo y de tu familia. Hoy es la tercera sesión dominical de nuestra serie Espíritu Santo, mi mejor amigo. Y la adoración que acabamos de cantar dice: Santo y fiel Consolador. Y quiero que introducirla con una promesa que Dios nos dio a nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice en el versículo 15 al 18: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará ¿otro qué? Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, yo le conozco, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a ustedes. Y añade en el 25: les he dicho eso estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es el amigo que consuela. Algunas versiones de la Biblia diferentes a la Reina Valera se remiten al nombre del Espíritu Santo con el nombre que tiene en el original griego. Dice Paracleto o Parácleto, que significa abogado defensor. Sin embargo, quiero que me permitas quedarme con la traducción de los hermanos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los traductores de la versión bíblica que leímos, y que lo llaman el Consolador. El Espíritu Santo que estaba en Jesucristo, el mismo que está en ti, es el Consolador. Y Él te consuela para que tú también puedas traer consuelo a otros. La segunda carta a los Corintios dice en el capítulo 1, en el versículo 3: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Amén. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En qué? En todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Sé que el día de ayer el Espíritu Santo obró de una manera especial sobre las vidas de las más de 230 mujeres que estuvieron en nuestro Congreso de Mujeres. Tú viniste el día de ayer, levanta la mano si tú viniste ayer, mujer. Gloria a Dios. Fue una inmensa bendición de parte del Espíritu para las vidas de cada una de las mujeres que nos acompañamos. Esta serie del Espíritu Santo está obrando en las vidas de muchos y de muchos creyentes, y aún de los que todavía están en el paso de comenzar a creer verdaderamente en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Está obrando de una manera maravillosa. He escuchado y sé que Dios está obrando con testimonios grandísimos sobre la vida de cada uno. Nuestros grupos de vida son una fuente que alimenta a través de la palabra y del Espíritu la vida, y alienta la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hay una historia que nos relata el apóstol Juan sobre un hecho histórico y verdadero
que registra por excelencia la labor del Espíritu Santo como amigo y como consolador. Jesús tenía amigos. Algunos eran hipócritas y lo traicionaron. Otros lo dejaron, lo abandonaron. Pero algunos eran auténticos amigos de Jesús. La Biblia nos relata en Juan capítulo 11, del versículo 1 en adelante. No voy a leer la historia, quiero relatarla. Sobre una familia amiga de Jesús, conformada por Lázaro, Marta y María. María es, dice la Biblia, la que había derramado un costoso perfume de alabastro sobre los pies de Jesús y después enjugó y secó los pies de Jesús con sus cabellos mientras lloraba y lo adoraba. Nos relata la historia que Lázaro enfermó y las hermanas enviaron mensajes a Jesús para que fuera y lo sanara, pero Jesús se demoró 2 días y solo después de ellos fue que viajó a la casa de sus amigos. Jesús le comentó a sus discípulos que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Como puede suceder con nuestras vidas. Puede que de pronto estés enfermo, estés pasando por una tribulación, pero quiero que sepas que todo, para los que amamos a Dios, nos ayudan a bien y es para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y sin embargo, cuando finalmente Jesús llega a la casa de sus amigos, Lázaro había muerto hacía ya 4 días. 4 días. Y Marta, la hermana de Lázaro, dice la historia, salió al encuentro de Jesús y le dijo que si él hubiera llegado a tiempo, su hermano no habría muerto. A lo que Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y Jesús le hace una pregunta a Marta: ¿lo crees, Marta? Y te hace esa pregunta a ti en esta mañana: ¿lo crees tú? ¿Lo crees? Jesús manda llamar a María, quien estaba con los numerosos amigos que habían venido a acompañarlos y a consolarlos. María, al ver a Jesús, se postró a sus pies, e igual que su hermana Marta, le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A lo que Jesús le responde preguntando dónde lo habían enterrado, y dice la Biblia: y Jesús lloró, con lo cual los demás se dieron cuenta cuánto amaba a Lázaro. El resto de la historia narra cómo Jesús ora públicamente a Dios Padre y cómo resucita a Lázaro. ¿Sabes? Creo que solamente los que hemos tenido la pérdida de un familiar muy cercano podemos entender el dolor del corazón de María, el dolor profundo del corazón de Lázaro, de Marta, el profundo dolor del corazón de Jesús, quien amaba a Lázaro. Y es posible que hayas sufrido una pérdida, de pronto no reciente, de pronto de tiempo atrás. De pronto hay una enfermedad que ha atacado tu vida o la vida de un familiar. De pronto es la pérdida de una relación cercana, sentimental. De pronto es la pérdida de la comunicación con alguien al que amas. De pronto es una pérdida física o material. Y cuando pasamos por esas circunstancias, cuánto nos agrada, con cuánto agradecimiento recibimos a una voz, a una mano amiga, a un abrazo que trae consuelo a nuestras vidas. Amén. ¿Lo has experimentado en algún momento? La necesidad del consuelo de parte de alguien. Por eso es que hoy quiero que a partir de esta historia podamos extraer esas enseñanzas de que
el Espíritu Santo que estaba en Jesús, que dice Lucas en el capítulo 4, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ese mismo Espíritu que vino sobre Jesús para traer consuelo, para traer esperanza, para traer paz, para traer sanidad, para traer victoria y para traer salvación. Ese mismo Espíritu quiere estar en ti, sobre ti, llenarte para que tú seas consolado y puedas traer consuelo. Ese es el lema de nuestra iglesia. Amamos a las personas y amamos a Dios. Y si de verdad amamos a las personas, estamos llamados no solamente a consolar de palabra, sino, como dice el apóstol Santiago, de hecho. Dice, y quiero que extraigamos la primera enseñanza, es que el Espíritu que consuela trae esperanza. Trae esperanza. Cuando alguien necesita consuelo, es porque necesita que el futuro se abra para él, porque hay incertidumbre de pronto. Muchos, cuando fallece un familiar, se preguntan: ¿y dónde estará? ¿En qué parte estará? Como si hubiera un lugar físico para un espíritu. No sé si logras captar lo que quiero decirte, pero el espíritu como tal no tiene un lugar físico, porque ese espíritu no ocupa un lugar corporal como tú y como yo, pero hay un lugar espiritual para él. Y dice en el versículo 17 que cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días muerto en la tumba, y Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Y cuando Marta, dice en el versículo 20, se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, y qué bueno que tú puedas repetir las palabras de María, de Marta: yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Todo lo que Jesús le pida al Padre, Él lo dará. Y todo lo que tú pidas a Jesús en el nombre al Padre, en el nombre de Jesús, Él te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta en tono de resignación. Resucitará cuando resucitemos todos en el día final, porque tú y yo resucitaremos algún día si estamos en Cristo Jesús. Amén. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Y Marta le respondió: sí, Señor, lo creo. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¿Sabes? Creo que cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por necesidades muy grandes, cuando nos agobia un sentimiento de tristeza por la partida de alguien, una de las cosas que más nos afectan es saber qué viene después, ya sea para nosotros o ya sea para aquel que partió. ¿Qué hay después? ¿Dónde estará? Y sé que las palabras que nosotros humanamente emitimos diciendo: está con el Señor, ten gozo, ten paz, está con el Señor, a veces suenan como palabras de cliché, como palabras rutinarias. Pero ¿sabes qué? Es la verdad. Es la verdad. Y ese debe ser el gran consuelo. Eso debe ser la gran esperanza. Allí se diluye la incertidumbre, porque sabemos que independientemente de cualquier
comentario teológico. Está con el Señor. Bástate saber que está con el Señor, porque hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Crees que hay esperanza en Cristo Jesús? Él es el Dios de nuestra esperanza. Él es el Dios de esperanza para ti, para mí, para nuestras vidas. El apóstol Pablo hace referencia a esto cuando escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 y en el versículo 14 y 18. Él dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, con tu hermano, con tu padre, con tu madre, aún con tu hijo, dolorosamente, aunque los padres lo que menos deseamos es enterrar a un hijo, para que no se entristezcan. Para los que están sufriendo por cualquier dificultad en sus vidas, por causa de enfermedad o por cualquier pérdida, dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque sí hay esperanza en Cristo, pues ya que creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá juntamente con Él a los creyentes que hayan muerto. Aleluya. Y dice en el versículo 18: así que anímense, consuélense los unos a los otros. Quiero que por un momento, allí donde estás, pongas tu mano sobre ese hermano que está cerca de ti. Pon tu mano, pero no la pongas así como quien cumple lo que el pastor está diciendo. Pon tu mano sobre él. Sabes, ayer quédate así con él. El esposo de la pastora que vino a predicar le dijo a mi hijo, hace más de 15 años, o sea, siendo mi hijo un jovencito, un adolescente, tú me diste un abrazo que tocó lo más profundo de mi corazón y aún no lo he olvidado. Y yo quiero que por un momento cierres tus ojos. Y ese que está al lado tuyo, hoy reciba de parte del Espíritu y de parte tuya, como instrumento de Dios, como aquel que ha recibido alguna vez consuelo, hoy tú puedas dar consuelo. Como aquel que ha recibido una vez esperanza, puedas dar esperanza hoy. Y dilo con tus labios, dile: hay esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza en Cristo. No hay consuelo sin esperanza en el futuro. Y ahora yo declaro que hay esperanza para ti. Que si estás enfermo, hay esperanza de sanidad. Que si has sufrido una pérdida, hay esperanza de encontrarte con aquel que has perdido. Aunque si has perdido tu trabajo, hay esperanza para ti, te dice el Señor. Deja la tristeza, te dice el Señor, porque hay esperanza para ti. Amén y amén y amén. Aleluya. No puedo concebir el verdadero consuelo si yo no me uno a la persona que necesita y que pide consuelo. No puedo concebirlo. Sé que cuando vamos a un funeral de alguien conocido, no amigo, uno se acerca así como protocolariamente y le dice: te acompaño en tus sentimientos, ¿verdad? Pero no puedo concebir un auténtico consuelo si no hay un abrazo profundo, si no soy uno con la persona, si no siento
lo que el otro está sintiendo. Es difícil pensar que puede haber verdadero consuelo si yo no me uno al sentimiento del otro. Amén. ¿Estás conmigo en esta afirmación? El espíritu que consuela es uno conmigo. Dice en el versículo 18: Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Era la costumbre de aquel tiempo que, entre comillas, velaban, aunque el muerto ya estuviera en la tumba, pero acompañaban a la familia por varios días. Todavía es una costumbre en algunos de nuestros pueblos, ¿verdad? Las 9 noches. ¿Sí has oído hablar de eso? Para traer consuelo a la familia. Y recuerdo una anécdota. Cuando tuvimos el privilegio con mi esposa de fundar la iglesia de Fonseca en La Guajira, un clásico pueblo guajiro del norte de nuestro país, murió al poco tiempo de haber fundado la iglesia, murió una de las mujeres del pueblo, líder de nuestra iglesia y muy querida, como en los pueblos, conocida y querida por muchas personas en el pueblo. Y la familia nos pidió que le hiciéramos las 9 noches. Imagínense, a los pastores nos dijo: queremos que le hagan las 9 noches. Las 9 noches del pueblo, no sé si tú lo conoces, son llenas de el rosario, ¿sí? Las hermanas rezanderas del rosario, y trago corrido y tinto corrido para todo el mundo. Y nosotros dijimos: sí, claro que sí, vamos a hacer las 9 noches. El pastor Simón Bermúdez, hoy pastor de Asambleas de Dios en Cartagena, nos animó a que hiciéramos las 9 noches. La primera noche solo con la familia en la sala, y llevamos la palabra de Dios. La segunda noche ya eran como 30 personas y casi no cabíamos. La tercera noche, desde la puerta algunos escuchaban. No quiero contarte toda la historia, pero en la 9ª noche la cuadra con más de 400 personas se llenó. Y yo recuerdo la última noche, parado yo al lado de un borrachito que decía: cuando yo me muera quiero que las 9 noches sean evangélicas. Porque eso hacían estos que estaban aquí con Marta y con María. Habían venido a traer consuelo a Marta y a María. Y dice, versículo 31: cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que siguieron detrás de ella para llorar con ella en la tumba. Mas ella lo que iba era encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús vio a Marta, a María llorando, y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Realmente la traducción de la Reina Valera dice: se estremeció en su espíritu y se conmovió profundamente. Y Jesús hace una pregunta: ¿dónde lo pusieron?, les preguntó. Y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Si a ti te pregunta alguien cuál es el versículo más corto de la Escritura, este es el versículo más corto de la Escritura. Ese es el texto más corto de la Escritura. Entonces Jesús lloró. Y la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. El mismo amor que por ti y por mí que tenía Jesús por Lázaro, tiene Jesús por ti y por mí el día de hoy. Porque Él quiso hacerse uno contigo. Cuando estés pasando, cuando alguien está pasando por dificultad, vive lo que Él está viviendo, siente lo que Él está sintiendo, llora con lo que Él está llorando, sufre
como Él está sufriendo. Porque eso fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Ríete con Él, gózate con Él cuando sea victorioso en Cristo Jesús. Ríete y gózate con Él. Amén. Dice Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 1: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, si es verdad todo lo que a todo lo que he preguntado, han dicho que sí, háganme verdaderamente feliz, dice Pablo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considérense a los demás como mejores que ustedes y no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual debía aferrarse, sino que renunció a sus privilegios divinos sin dejar de ser Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Sabes qué valoraba Jesús en María, la hermana de Lázaro? Que ella buscaba siempre lo mejor, estar cerca de Dios. Porque sabes, Dios quiere hacerse uno contigo. El Espíritu Santo quiere hacerse uno contigo. El Espíritu Santo quiere sentir tu abrazo. No sé si alguna vez hayas sentido un abrazo del Espíritu. Lo que este pastor hermano decía ayer a mi hijo era: yo sentí cuando tú me abrazaste el abrazo de Dios y nunca lo he olvidado. Nunca lo he olvidado. Déjame hago un experimento. Ponte de pie, por favor. Hay una hermanita que hoy no está con nosotros, está con su familia fuera de la ciudad. Y ella me contaba, yo le hice la pregunta, le dije: Michelle se llama ella, ¿por qué tú abrazas de esa manera? ¿Por qué abrazas tan fuerte que uno siente que es un abrazo auténtico? Me dijo: porque Dios un día me abrazó de esa manera a mí, y yo sentí que debía corresponder a ese abrazo con otros, el abrazo de Dios. No importa que no conozcas al que esté a tu lado, dale un abrazo. Dale un abrazo. Un abrazo de verdad. Un abrazo de oso, un abrazo de amor. Un abrazo que sientas que es el Espíritu de Dios el que está hoy obrando en este lugar. Porque no sabes si aquel al que estás abrazando estaba necesitado de ese abrazo, de un verdadero abrazo de amor. Un abrazo que consuela. Un abrazo que inspira el amor de Dios para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Puedes sentarte. Y quiero terminar con esto. El Espíritu que consuela trae victoria. No sé, pero quiero que pienses por un momento en esto. Cuando consolamos a alguien, puede que el problema aún no se resuelva.
Puede que Marta y María pensaran en esto. Lo resucitará, pero volverá a morir. Algún día morirá. Algún día los que estamos aquí pasaremos por una enfermedad. Es posible. Algún día perderemos todo lo que hemos trabajado. Es posible. Algún día el amor de nuestra vida, aquella o aquel al que amamos, se irá. Es posible. Pero ¿sabes qué? Es posible que de pronto no vuelva. Es posible que aquel al que amé y que partió a la presencia de Dios, entre comillas, no vuelva. Por lo menos mientras yo esté vivo, no vuelva. Dice la Escritura, como les leí, volverá un día con Cristo Jesús. Pero de pronto mientras yo esté vivo, no vuelva. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte esto. En lo que ocurra en mi vida, en el cambio de mi actitud, en el cambio de mi pensamiento, en el cambio de mis emociones, habrá victoria en Cristo Jesús. Amén. Habrá victoria en Cristo Jesús. Hubo dificultades para traer consuelo. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta, dice en el versículo 1. Y María era la mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Pero su hermana Lázaro estaba enfermo. O sea que María era una sierva de Dios. María era una mujer que adoraba a Dios públicamente. Y su hermano enfermó con enfermedad de muerte. Porque los pastores también nos morimos. Los siervos de Dios también nos enfermamos. Recuerdo alguna vez un hermano que estaba supremamente enfermo y estaba así como encorvado. Y yo le pregunté: hermano, ¿cómo está? Y me dijo: sano en el nombre de Jesús. Pero era mentira, estaba enfermo. Porque sí es cierto que nos enfermamos, pero tenemos a un Dios que nos puede sanar. Pero que si no quiere sanar, como pasó con el apóstol Pablo, la gloria de Dios estará sobre mi vida. Amén. Así por eso le enviaron un mensaje a Jesús que le decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y Jesús dijo: vamos a ir a Jerusalén. Versículo 8. Pero sus discípulos se le opusieron. ¿Sabes qué? Cuando Dios quiere traer consuelo en nuestras vidas, el enemigo siempre quiere traer algo para oponerse a traer el consuelo a nuestras vidas. Y los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, y sin embargo quieres ir allí, quieres volver allí. Cuando Dios marca un propósito para tu vida, para traer consuelo a tu familia, para traer consuelo a alguien, no permitas que el enemigo lo impida. ¿Sabes? Yo me imagino la desesperanza de Marta y de María cuando Jesús llegó, cuando les anunciaron que Jesús llegó. Dice en el versículo 17 que cuando Jesús llegó, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y con toda la razón, Marta y María le dijeron: si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Por eso es que la gente y los que estaban en el velorio le dijeron, versículo 37: este hombre sanó a un ciego. ¿No podía acaso impedir que Lázaro muriera? Y Jesús todavía estaba conmovido, enojado, dice en el versículo 38, cuando llegó a la tumba y había una piedra sobre la tumba. Eso pasa en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a los que Dios quiere traer consuelo. Hay piedras que quieren impedir que el consuelo, que la obra, que la gloria,
que la magnificencia de Dios venga sobre las vidas. Por eso fue que Jesús lo dijo fuerte. Versículo 39, corran esa piedra, quiten la piedra a un lado. Y Marta, la hermana de María, protestó: Señor, ya hiede, huele a feo, lleva 4 días muerto. Y Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado, y Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Y Jesús dijo: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Hoy quiero que puedas pensar en esto. El Espíritu Santo trae consuelo porque cambia mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos. Pero también el Espíritu Santo trae vida a través de Jesús, y trae vida y vida en abundancia, y trae victoria sobre tu dificultad, sobre tu necesidad, sobre tu enfermedad. Dice en Romanos, en el capítulo 8, dice en el versículo 11: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Pon tu mano sobre tu pecho y di: el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y así como levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a mi cuerpo mortal mediante el Espíritu, quien vive en mí. Amén. Quiero que por un momento cierres tus ojos y pienses que el Espíritu de Dios está en ti, que sepas que está en ti, que la promesa que Jesús te hizo es verdadera en tu vida, y que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios levantó a Lázaro, si el Espíritu Santo de Dios levantó a Cristo Jesús y venció la muerte y venció las obras de Satanás, ahora el Espíritu Santo de Dios está venciendo toda obra maligna del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, y hay esperanza para ti, y Él se hace uno en ti, y ahora hay voz y palabra de victoria para ti en Cristo Jesús. Quiero que puedas ver este video que testimonia lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia en este tiempo. Dios te bendiga. Queremos dar la gloria al Espíritu Santo, al Señor, porque Él es bueno y es real. Quiero compartir un testimonio de Jenny, juntamente con lo que Dios ha hecho en la vida de ella. Hemos recibido los devocionales de parte de la iglesia y los hemos puesto en práctica. Hemos visto cómo la gloria de Dios se ha derramado en nuestra casa, en los niños y en esta reunión familiar que hacemos. Nosotros no lo hacemos en la mañana por obvia razón, porque estamos trabajando, y siempre lo hacemos en la noche. Nos reunimos todos como familia, cantamos, adoramos, y el Espíritu Santo se ha derramado de una forma espectacular en los niños de la casa. Es hermoso ver cómo Dios se derrama. Y Jenny es de Venezuela. Ella tenía un hermano detenido en Venezuela, y era su preocupación porque las cárceles en Venezuela son muy violentas, y estar en una cárcel en Venezuela es que tu vida corra peligro. Ella siempre ha estado en sus oraciones, su hermano, y cada vez que invitamos al Espíritu Santo a nuestra reunión, ella siempre pedía por su hermano. Un día enviaron un devocional que decía que el Espíritu Santo es nuestro amigo y es real. Y yo le dije a ella: Jenny, no me lo pidas a mí, yo soy simplemente humano, pero Dios puede glorificarte, el Espíritu Santo está aquí, Él te va a escuchar, pídele a Él por tu hermano. Y milagrosamente al día siguiente, a las 3 de la tarde, ella muy alegre me dice que su hermano había salido en libertad, milagrosamente, porque mover en Venezuela un juez, fiscales o todo es muy costoso.
y Dios, el Espíritu Santo, escuchó su oración y lo cumplió. Fue hermoso, fue un momento muy alegre para todos al otro día, saber que es real lo que estamos haciendo y que cada vez que nos reunimos el Espíritu Santo está ahí escuchando nuestras necesidades, nuestras peticiones y cumpliendo, que es lo más importante, el deseo de nuestro corazón. Dios te bendiga. Bueno, estoy muy agradecida con Dios porque me dio un milagro muy maravilloso en mi hermano. Estoy muy agradecida con Dios. El Espíritu Santo es muy real para mí y para ustedes. Fue metido a la cárcel injustamente, acusado de un asesinato que no cometió. Y su hermana oró al Espíritu Santo para que trajera libertad, porque donde está el Espíritu de Dios. Y ese mismo día, la madre del muerto testificó ante el juez que su hermano no había sido el asesino y salió libre. Dios puede librarte de toda carga, de toda enfermedad. Dios puede aún librar y sacar de la cárcel como Lázaro salió de la tumba. También puede salir tu familiar de la cárcel si tú vives en Cristo Jesús y reconoces y sabes y caminas con tu amigo, el Espíritu Santo, el que trae consuelo y esperanza a tu vida y a mi vida. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.